Bienvenidos de nuevo a la serie. Estamos en el episodio 14 de nuestro USA Tour. De hecho, en el segundo episodio de la Ruta 66 nos encontramos ahora mismo en Gallup, Nuevo México. En el episodio anterior recorrimos desde Amarillo, Texas hasta aquí. De hecho, hemos entrado en una reserva india. Y aunque la ruta sigue estando bastante abandonada, esto parece tener un poquito más de actividad. Me estoy muriendo de ganas de un café. Vamos para allá. Y sí, debido a vuestras críticas en el vídeo anterior sobre mi bigote, he decidido ponerme el sombrero cowboy para aún molestaros más. Nada, lo cierto es que realmente me está gustando, no sé, demasiado tiempo en Texas, que ahora este es mi nuevo look. Yeah, hi, can I have one iced vanilla latte? Thank you. All right, bro. All right. Somos muchos en el coche, por eso hemos pedido muchas cosas. Suelo decirlo para que el tío de la ventanilla me diga que le gusta mi sombrero de cowboy. Sois vosotros, yo no soy el loco, sois vosotros los locos. Oh, qué bueno está hoy, ¿eh? Pero nada más bueno que el inigualable café Summer Beanie parte 2 Ice Cream Cheesecake. O sea, no sabéis el aroma que desprende esto por las mañanitas, o sea... ¡Oh! Miles de vosotros ya lo probasteis el año pasado y lo llevabais pidiendo todo el año. Ya lo tenéis aquí. Con el código USATOUR7 tenéis un 7% de descuento. Recordad que este código se va a acabar en cuanto se acabe la serie, así que aprovechad ahora mismo. Oye, estamos en Gallup. Cuando he visto esta mañana que estábamos en una reserva de nativos, se me han venido a la cabeza como muchos estigmas que tengo o que se me han creado, no sé si bien de pequeño o en películas, sobre los nativos en Estados Unidos. Y he querido leer un poco para entender cuál es su situación aquí, porque yo siempre había escuchado que los nativos americanos tenían los casinos, que se lo había cedido el Estado en compensación al desastre que hicieron. Y no es bien así, aunque parte de ese mito es verdad. Qué chulo. Qué silencio, ¿no? De repente. Mira, flechas. Pero no tienen la punta, ¿o sí? Sí tienen la punta. Sí. Qué chulas. Y es que cuando entras en una reserva no quiere decir que estás en un lugar que está mantenido por Estados Unidos. Cada reserva, cada tribu tiene sus propias leyes con sus propias decisiones de quién puede vivir y quién puede trabajar aquí. Y es que incluso su gente tiene acceso a cierta sanidad, cierta educación únicamente para estas tribus. Pero no quiere decir que tú hayas nacido sangre de una etnia o te quieras venir a vivir aquí y puedas formar parte de eso. Tienes que estar inscrito en una tribu en específica para tener esos beneficios. Y de hecho tú lo puedes ver porque todas las tiendas que hay en este pueblo son de nativos. Las personas que nos han atendido en el hotel hoy eran nativos. Las personas que nos han dado el café eran nativos. Y supongo que por eso este pueblo se mantiene mejor que los otros que hemos dejado atrás en la Ruta 66. Ahora sí, el tema de los casinos. Y es que no es que cualquier nativo puede coger y abrir un casino, pero sí que es verdad que en muchos estados el juego está prohibido, pero si existe una reserva, como ellos actúan con sus propias leyes, el propio, digamos, gobierno tribal sí puede abrir estos casinos. Y esto sirve para poder financiar las escuelas, la sanidad, todas las organizaciones que tienen tribales que ayudan a la comunidad tribal. De hecho, hay en lugares que incluso si tú vives ahí y estás inscrito como una persona de esa tribu en específico, se te reparten las ganancias del casino por mucho que no trabajes o no tengas nada que ver con él. Y es por eso que en estos sitios siempre hay casinos, porque evidentemente dan mucho dinero y ellos pueden hacerlo. Habrá que alimentar al bicho. He de reconocer que hoy no he dormido muy bien. Y es que no me expliques por qué ha vuelto a pasar lo mismo que nos pasó en Delaware. Las malditas alarmas de incendios en Estados Unidos es una cosa para hablar, ¿eh? Pero el problema de hoy, de verdad, es que no ha sido como la otra vez, que fue como a las 2, 3, hubo un problema con alguien que se estaba duchando con agua muy caliente y saltó la alarma, sino que esta vez eran las 8 de la mañana. Claro, tú ya con la experiencia piensas, pues probablemente no esté pasando nada y te quedas estirado en la cama, pero no puedes dormir. O sea, el sonido era tan ensordecedor que no os imagináis, o sea, era horrible. Me estaba petando los tímpanos, era muy desagradable. Bajo a la recepción del hotel y le digo, oye, ¿qué pasa con la alarma? Y su respuesta es,
no, es que están haciendo pruebas. Y le respondo, ¿cómo que pruebas? ¿Pruebas de la alarma? Sí, es que han venido a las 7 y están probando cada habitación. Y yo ahí le digo, un segundo, o sea, me estás diciendo que estáis probando la alarma de incendios, que suena fuertísimo, a las 8 de la mañana en las habitaciones donde tienes a tus personas durmiendo. Le digo, ¿qué es esto? ¿Una prisión? Ya, es que no sé qué. Yo en plan, es que no lo puedo entender. Y además tenéis que tener en cuenta que llegamos al día anterior con todas las maletas para que nos dijera que el ascensor no funcionaba, que si quería podíamos ir a otro hotel. Bueno, en fin, no solo he descansado poco, sino que encima llevo un poco de cabreo dentro. Y no son baratas las habitaciones en Estados Unidos, ¿eh? Nada baratas. Toca seguir con nuestro camino, aún quedan muchos kilómetros para llegar a Los Ángeles, pero estoy seguro de que este va a ser uno de mis episodios favoritos porque el ecosistema en el que nos encontramos es simplemente increíble. Mirad esto, o sea, ¿qué es esto? Me vais a decir que no parece un paisaje sacado de una película del oeste, o sea, qué guapo. A pesar de que hay muchos negocios que siguen activos, también hay otros que no han pasado su mejor momento. Me imagino que todo esto eran tiendas de souvenirs. Y me parece sorprendente que justo acabamos de cruzar la frontera con Arizona y las montañas ya son las montañas rojas típicas. No sé cuántos kilómetros habremos hecho, pero acabamos de llegar a un sitio que me parece espectacular. Y es que estamos subiendo al cráter mejor conservado del mundo. He de reconocer que pensaba que iba a ser una entrada bastante barata. 35 pavos por persona. Pero bueno, yo creo que valdrá la pena, la verdad. Pero no pienso quejarme más del precio porque hay algo que me apasiona muchísimo y es el espacio y nuestra historia en el espacio. Esto que tenéis aquí es una de las cápsulas reales que utilizaban de prueba para que los pilotos del Apolo volvieran de la Luna a la Tierra. Con esto aterrizarían. Y es que el cráter que vais a ver se utilizó muchísimo en esa época para poder hacer pruebas con estos astronautas, ya que el ecosistema era muy similar. Yo creo que sí que es de verdad, ¿eh? No. Sí, yo creo que sí, ¿no? No. ¿Es de verdad? Real fragment. It's 92% iron and 7% nickel. Crazy. It's very cold. Yeah, it's metal. Yeah. So this is a fragment from the one that impacted here? That's right. It's the biggest one that's been found. Yeah, 45 meters. That's crazy. Qué pasada, ¿eh? Es como que tiene como agujeros, no sé si son post, no es nada hueco, es muy sólida. Y mira cómo huele. Huele puro metal como oxidado, ¿sabes? Qué locura, es un meteorito, tío, es muy grande. De verdad no sé si estoy preparado para ver esto, ¿eh? O sea, soy un hyper de pelotas, ¿eh? Me hace mucha ilusión, no te lo imaginas. Uy, de verdad, o sea, hay pocas cosas que me pueden impresionar más que esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿No te parece una pasada? Mucho. Os juro que no estoy sobreactuando, de verdad. O sea, me lloran un poco los ojos, no sé por qué. O sea, no me lo esperaba tan fuerte. No se emociona tanto. ¡Hostia! Y yo que pensaba que la publicidad era un poco exagerada, pero que va, o sea, no he visto nunca algo así en mi vida. O sea, yo sé que en cámara no se va a apreciar la amplitud de esto y tenéis que tener en cuenta que esto fue un meteorito de 45 metros, que si bien es un meteorito muy grande, fijaros en la consecuencia. Y además hay una cosa curiosa y es que este cráter fue la razón por la que se demostró que un cráter no tenía por qué ser volcánico, es decir, de dentro de la Tierra, sino que podía provenir de una gran roca que venía del espacio. Y es que normal, imagínate encontrar esto y no saber lo que es. ¡Qué pasada! eso blanco de ahí es como es un astronauta, ¿verdad? Como una figura de un astronauta.
Qué gracioso eso. Y sí, cuando vienes hacia aquí ya ves claramente cómo hay una mini montaña, pero para nada es lo que luego te encuentras aquí. De repente hay una depresión gigantesca. Y es curioso porque pensarías que esto está protegido por el Estado y es algún tipo de maravilla de Arizona, pero es una propiedad privada. De hecho, de la persona que lo compró porque creía que el cráter contenía metales extraños y que podría venderlos, por lo que lo compró como concesión minera, y a día de hoy sus descendientes familiares son los que nos cobran los 35 euros por entrar a verlo. Imagínate que esto es tuyo. O sea, que en verdad podrías coger y decir, no, si me apetece me hago una casa ahí abajo y es la casa de verano. Aún así, aunque nos hagan pagar, gracias por dejarnos verlo, porque es una pasada. He de decir que hemos salido de la Ruta 66 para hacer 2 horitas, pero es que estando tan cerca del Gran Cañón del Colorado era un crimen y pecado no pasar al menos a verlo. Estamos subiendo a una de las localizaciones más famosas. El vídeo de hoy sí es de ver cosas bonitas, pero es que si no luego os quejáis que siempre enseño cosas no tan bonitas del mundo. Y es verdad que a veces hay que disfrutar. Y después del cráter esto es otra maravilla, la verdad. Yo de verdad que por mucho que hayamos visto el cráter hoy, es difícil acostumbrarse a estas vistas, ¿eh? Ya me pasó la última vez que vine que cuando tienes esto delante te da una sensación muy extraña. Es como que la magnitud te crea como una especie de efecto raro en el cerebro, de como si estuvieras viendo una gran pantalla y esto no existiera. Pero de hecho estoy viendo la caída que tengo aquí debajo y eso sí que se ve muy real. Creo que nunca te puedes acostumbrar a este sitio. Y en verdad es una de las cosas que me sorprende más, es que tú puedas caminar por libre por aquí, porque si bien está esta parte con la valla donde la gente va a hacerse la foto, también lo más normal es que vengas a este costado donde claramente hay la gente haciéndose las fotos, pero es que, o sea, todo esto es precipicio, pega un cague de pelotas y tú puedes estar aquí. Es terrible que nos permitan hacer eso, el humano es estúpido. Y hace tiempo yo era ese estúpido que se pondría en el borde, se sentaría y se haría la foto. Ahora mismo creo que valoro demasiado mi vida, por lo menos 1 metro de distancia. Y ya sé que probablemente os esté entrando ganas, pero de verdad os lo digo, si algún día tenéis la oportunidad de poder hacer el viaje que estamos haciendo, la Ruta 66, y la hacéis con un poquito más de tiempo que nosotros, hay tantos sitios a visitar que de verdad es que no te lo acabas y es un lugar increíble. Estados Unidos tiene cosas malas como todas partes, pero también tiene muchísimas de buenas. O sea, esto es espectacular. Y después de un buen rato conduciendo, hemos llegado a Williams y nos vamos a dormir. Y ahora a desayunar. Gracias. A ver, tío, yo me he pedido la boca toast pensando que sería la típica cosa pija y vale, encima no están ni tostados, ¿sabes? Vamos a dejar de quejarnos. Vale, vamos a seguir quejando, ¿no? Lo importante no es el desayuno. Ayer estuvimos paseando por la noche sin la cámara y vi un par de tiendas y quiero comprar una cosa. Yo sé que os vais a burlar de mí, pero es lo que hay. Lo curioso para mí de este pueblo es que ya he estado y no pensaba que iba a volver nunca. Es uno de los pueblos más bonitos de la Ruta 66, al menos que he visto yo. Y tiene mucha más actividad que los pueblos que hemos visto antes porque fue el último en ser sustituida la Ruta 66 por la Interstate 40. Por lo que en cierta parte se puede ver esa estética de los 80 más que la estética de los 60 que hemos visto anteriormente. La Ruta 66 que han querido mantener y es como el buen rollo, ¿no? Vayas a donde vayas, es como que las tiendas emanan esa buena energía, no sé, es como muy divertido estar por aquí. Bueno, a todo esto lo que vengo a buscar es un buen sombrero de cowboy. Me habéis visto en los vídeos con mi sombrerito un poco de turista, pero ahora quiero comprarme uno de verdad. No sé por qué, o sea, me ha dado por ahí y es lo que vamos a hacer. Y hemos venido al lugar ideal. Estoy pensando también en unas botas, pero un poco caras, ¿eh? Creo que me tiene que quedar uno bien así, ¿sabes? Esto se siente más premium, ¿eh?
No. Vale, igual uno más así como leather. Rangers de Texas, No me queda mal, ¿Me lo he puesto bien o me lo he puesto al revés? Este no está mal, pero igual es too much. El de abajo. ¿Este? Sí. Más normal. Este me gusta porque lo veo. Vamos en serio con el tema, ¿sabes? Ese no me lo he probado, Lo que he decidido es que tiene que ser negro, Por eso no me estoy probando ningún otro color porque ya sé que no me quedan bien. No me entra. Yo tengo XL, ¿en serio? Hombre, se ve mejor, no sé lo que va a valer, pero... Va en 300 pavos. Vas a probar en 300, This is my size, right? Because I see XL. Okay. And I didn't know my head was too big, like that big. So it should be on, so if you're moving your head, it should stay with you. It shouldn't wiggle around and like you should be able to bend over. Okay, You so also this want is... to sit I think it's an L. top. Sí, este es mejor. Yo, lo que me gusta es que no me veo raro. No me veo raro, ¿sabes? Pero tú me ves, es demasiado exagerado. ¿Exagerado para quién? ¿Para quién? Me lo llevo. Adjudicado. Now this is gonna be my new style. All right, every day. Every day, all the way. You gotta send us pictures. Yeah, it will come with me back to Spain. All right. Sure. Okay, here you go. Thank you very much. Have a great day. Y la era de la gorra se acabó. Antes de seguir en ruta, falta una cosa muy importante hacer. Tenía miedo, pero estoy muy feliz de que esto siga aquí. Algunos lo estaréis entendiendo, algunos no. Y es que esto es un Zoltar, un What are you waiting for? Calla. Come on over. Déjame acabar. Small fee. Zoltar will give you a wealth of wisdom. Te lee el futuro y te da bendición, ¿vale? Pero la gracia aquí es que Polina es su tercera vez que viene a este pueblo. Y sería increíble que fuera su tercera vez que hace el Zoltar y su tercera vez que le hacemos una foto. Adjunto la foto de cuando era pequeña, la foto de cuando vinimos y vamos a ello. Cuando era joven no se podía pagar con Apple Pay. Zoltar the Gypsy at your service. Today is your lucky day, my friend, for I have a fortune especially for you. Ya tenemos la fortuna. A ver qué me dice. Nada, que hable menos y escuche más. Que disfrute la armonía de mi silencio. Bueno, chicos, ya está, yo no voy a salir en ningún vídeo y no voy a decir nada más. Joder, macho, ha durado un poco la cosa, Acabamos de llegar al famosísimo pueblo de Seligman, o mejor conocido por mí como el pueblo de Car. Pero siento decepcionaros que lo vais a ver en el último episodio. Con el código USATOUR7 tenéis un 7% de descuento en toda la web de BinnywoodCafe.com. Podéis compraros el nuevo café que está reventando las estanterías de vuestra casa. Pero de todas formas, hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en BinnywoodCafe.com.